Ya sea más grande. Sí, perfecto. De las aminas simpático-miméticas que empleamos en el hospital, yo diría que actualmente es la norepinefrina. Después sigue la dopamina y después vamos a ver la dobutamina. Estas siempre tenemos estas tres. Vamos a empezar con la dopamina. Fíjense, la dopamina. La dosis, de acuerdo a la dosis, es el efecto que tiene. Dice efecto dopa, es decir, produce vasodilatación. Con dosis de 2 a 4 microgramos kilogramo minuto. Vasodilatador, ¿qué es lo que vasodilata? A nivel esplácnico, es decir, a nivel visceral. Y también, obviamente, renal. Si la dosis está de 5 a 10, decimos que tiene efecto beta. Ya sabemos que beta 1 es cronotrópico y inotrópico positivo, de 5 a 10. Y efecto alfa mayor de 10 o más. Pero, obviamente, también ya tiene los efectos betas más alfa. ¿Qué dosis? La dosis yo la tengo que calcular de acuerdo a mi paciente. ¿Qué quiero? Quiero aumentar el flujo esplácnico, obviamente. Uso 2 a 4. Efecto beta, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor y mayor contractilidad. O mi paciente tiene una presión muy baja y la quiero subir. Efecto alfa, pero obviamente tiene beta más alfa. 10 microgramos kilogramo minuto. ¿Cómo le puedo calcular esta dosis? Con la dopamina es muy sencillo. Esta fórmula viene en el Guadalajara. Cada ámpula de dopamina tiene 200 miligramos. Si ponemos 2 ámpulas son 400 miligramos. En 250 mililitros de solución glucosada al 5%, obviamente la aforamos. Y entonces, con esta concentración, 400 miligramos en 250 mililitros, cada microgota contiene 26.6 microgramos. Entonces, ¿para qué le empleamos más que todo la dopamina? Cuando un paciente está grave y está hipotenso y queremos subirle la presión arterial, podemos emplear la dopamina. ¿Cómo? Con dosis, obviamente, alfa, es decir, vasoconstricción periférica, pero también va a tener aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Entonces, la dosis, esa es la que yo quiero ponerle. Quiero subir la presión, que es lo más común. Entonces, le pongo, dice de 10 o más. Vamos a ponerle 10. ¿Cuánto pesa mi paciente? Vamos a ponerle 60 kilos. 10 por el peso, que esos son 60 a 600. Y entre 26.6, que es una constante. ¿De dónde sale? De la concentración de 4 miligramos de dopamina, porque son 2 ámpulas en 250. Y le decimos la dosis que nos dé, dice microgotas por minuto, lo que es lo mismo, 1000 mililitros por minuto. Entonces le decimos a la enfermera que va a pasar este medicamento, un ejemplo, que me haya salido a 14 mililitros hora. Estoy pasando a esta concentración, 14 mililitros hora. En bomba de infusión continua. Y de ahí parto. Puede ser que mi paciente con esa dosis no sea suficiente, entonces le voy aumentando. Le voy aumentando el goteo de 2, 3 gotitas. 1 mililitro, ¿verdad? Más o menos, de acuerdo con la presión. Acuérdense que tiene efecto también, a esa dosis tiene efecto también adrenérgico, es decir, aumenta la contractilidad de la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia, mucho la frecuencia cardíaca, que tenía 80 y aumentó hasta 120, quiere decir que le tengo que bajar, aunque la presión no haya subido porque tiene una frecuencia muy alta. Y si la presión, que habitualmente sucede varios días, 1 o 2 días después, empieza a subir, le empiezo a bajar la dosis. Le bajo por 1 mililitro, lo voy aumentando 1 mililitro arriba, 1 mililitro abajo, de acuerdo a la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Obviamente,
a dosis más altas puede producir arritmias ventriculares. ¿Todo por qué? Por estimulación a nivel del músculo cardíaco, es decir, inotropismo, ¿verdad? Exagerado, pues me va a dar extracéfalos ventriculares, también tengo que bajar la dosis. Quiere decir que esos medicamentos solo voy a emplear en el hospital, en ningún otro lado, donde haya personal que pueda vigilar este medicamento las 24 horas. Si no, no. Es común que vamos al hospital y vemos que alguno muy grave tiene dopamina. ¿Para qué? Sobre todo para aumentar la frecuencia cardíaca. Dosis respuesta, pero así iniciamos la aplicación. La dobuta decimos que es una sustancia sintética con acción inotrópica por excelencia. Quiere decir que va a aumentar la contractilidad, pero también la frecuencia cardíaca, por estimulación de los receptores beta-adrenérgicos, pero produce vasodilatación. Entonces, si mi paciente está hipotenso y quiero aumentar la contractilidad, por ejemplo, que tenga un problema cardíaco de bajo gasto cardíaco, lo quiero aumentar, primero pongo dopamina y ya que le suba la presión, le doy dobutamina. Porque si la presión está baja y le doy dobutamina, la presión va a bajar más. Aquí la dosis son 2 ámpulas. Las ámpulas vienen 250 miligramos, ¿verdad? Igual, aforados a 250 mililitros en solución glucosada al 5%. Estos dos medicamentos se diluyen en solución glucosada al 5%. Y la constante que debemos de aprender es 33.3. Dosis. La dosis es de 2 a 10 microgramos kilogramo minuto. Lo habitual, ¿cuál es? Siempre buscamos de 6 a 8. Entonces empezamos con 6 y le vamos aumentando la frecuencia cardíaca, vigilando igual la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y dosis más altas me pueden dar arritmias ventriculares. Dosis cualquiera, ya le expliqué que más o menos queremos de 6 a 8. Puedo empezar con 6. ¿Cuánto pesa? Lo divido entre 3.3. Y lo que me dé, esos son los mililitros hora que voy a poner con la bomba de infusión continua. Entonces, es común ver dopamina, dobuta, sí, cuando quiero, sobre todo aumentar, cuando es problema fundamentalmente cardíaco. Pero si está baja la presión, no se lo puedo dar porque produce vasodilatación. Vasodilatación, primero doy dopamina y después dobutamina. Aquí no está descrito la noradrenalina, que es el que cuando los pacientes están con presión muy bajas, graves, ya le pusimos volumen y no ha respondido. Acuérdense que primero, la causa más frecuente de la presión baja, lo más común es que tenga hipovolemia. Pero también sabemos que el choque no solo es hipovolémico, pérdida de líquido, sino también puede haber de origen cardíaco o de alguna otra situación, sepsis, por ejemplo. La noradrenalina es más fácil de emplear, es igualito, todos los tres son fáciles. Aquí ponemos, la ámpula viene de 4 miligramos, ponemos 2 ámpulas en 100 mililitros. Entonces, 1 mililitro, ¿cuánto tendrá? 100 mililitros y pongo 8 miligramos. Lo habitual en el adulto es poner, empezamos con 8 mililitros hora. Y de acuerdo a la presión y la frecuencia cardíaca le vamos aumentando o disminuyendo. Ese es desde el punto de vista práctico, noradrenalina. Entonces ya vimos las tres aminas simpático-miméticas o adrenérgicas que usamos más común en los servicios de urgencia, terapia intensiva, medicina interna, cuando la presión está baja. Y ya corregimos el volumen. Primero hay que corregir el volumen. Si hay un choque hipovolémico, la presión está baja porque falta volumen, lo lógico es que, pues, poner volumen. Nada más algunas palabras de bloqueadores fosfodiesterasa. En los hospitales a veces hay amrinona y milrinona. Estas sustancias son inhibidores de la fosfodiesterasa 3 y produce vasodilatación arteriovenosa. Y fíjense, se usa desde el 91, pero aún en los hospitales todavía hay.
Y se usa insuficiencia cardíaca clase 4, cuando el paciente está grave. Nunca se usa antes. Obviamente, clase 4, la mortalidad es alta. Los estudios que se hicieron, cuando se podía hacer solo con placebo, se morían más con el medicamento que con el placebo. Entonces, por eso, algunos lo emplean porque todavía hay algunas ámpulas de amrinona o milrinona en los hospitales. Entonces, para saber que solo en falla cardíaca grave y que realmente cuando tenemos un paciente con falla cardíaca clase funcional 4 tiene alta mortalidad con y sin medicamentos. Claro, hay que ponerle los medicamentos con que contamos. Uno de ellos es este, pero como estamos viendo, la reserva cardíaca ya es mínima y habitualmente no responde. Por eso se dice que puede aumentar la mortalidad, mayor seguridad, dosis bajas, usar solo insuficiencia cardíaca refractaria, o sea, grave. Y solo, obviamente, cuando está hospitalizado. Y por último, vamos a ver este que se llama levosimendan. Este levosimendan actualmente es el inotrópico de elección cuando está fallando la bomba cardíaca. Y es que aparentemente tiene un poco mejor de respuesta que los anteriores. El problema es que en los hospitales realmente hay poco, sí hay, pero se debe de seleccionar exactamente su uso, no en cualquier paciente, sino cuando es falla cardíaca verdadera. Y tiene la posibilidad de recuperación. Y es un inotrópico que actúa sensibilizando, es sensibilizador del calcio a nivel de la troponina T, directamente en la fibra miocárdica. Hay en algunos hospitales, sobre todo particulares, citan a sus pacientes con falla cardíaca, no el que tenga 4, ¿no? Tenga 2 o 3, los hospitalizan, le ponen su levosimendan y lo mandan a su casa y así los citan cada 2 o 3 meses. Aparentemente existe mejoría con este medicamento, que viene siendo no es de fosfodiesterasa, es otro medicamento, ya dijimos aquí, inotrópico, que actúa a nivel directamente de la troponina T. Este aparentemente es para cuando hay falla cardíaca, es el de elección actualmente, más que la dobuta. Anteriormente era la dobuta, pero ahora levosimendan. El problema es costo. Y ahora tenemos vasodilatadores de predominio venoso. Los vasodilatadores de predominio venoso son todos los que llamamos nitratos, como nitroglicerina, que hay IV, hay sublingual, hay parches, y también todos los que se llaman isosorbide. Se llama dinitrato de isosorbide. Hay de 5 miligramos y de 10 miligramos. Este produce vasodilatación. Y cuando veamos cardiopatía isquémica es un buen medicamento porque dilata las vénulas, las arterias coronarias y a nivel sistémico. No mejora la sobrevida, pero mejoran los síntomas. ¿Cómo actúan los nitratos de predominio venoso? Aumentan el óxido nítrico. ¿A través de qué? A través del guanilato ciclasa, aumentando el GMP cíclico, y por lo tanto disminuye la entrada de calcio a la célula en los vasos. Esto actúa en los vasos y produce vasodilatación. Pero como son de predominio venoso, como están viendo ustedes aquí, dilata las vénulas, sí. Por lo tanto disminuye la precarga, porque entonces al dilatar las venas se queda mayor cantidad de volumen a nivel de las venas. También produce vasodilatación coronaria y vasodilatación arteriolar. Ustedes ven esta gráfica como la letra se va haciendo más chiquita. Efecto fundamental, vasodilatación venosa. Dilata las arteriolas, sí, y vasodilatación arterial. Es decir, va a actuar sobre la poscarga. Pero se llama de predominio venoso por esto. En cardiopatía isquémica, cuando hay dolor isquémico y el paciente tiene una presión adecuada,
se emplean ya sea IV, sublingual, o etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que produce vasodilatación arteriolar y venosa? Fundamentalmente venosa. Ahorita no estamos hablando de cardiopatía isquémica, estamos hablando de falla cardíaca. Entonces, ¿en quiénes va a estar indicado? Aquellos pacientes que tienen falla cardíaca, pero que sea el origen, que su origen sea de tipo isquémico, es decir, que tuvo un infarto o tiene aterosclerosis coronarias, etcétera. Cardiopatía isquémica. Debemos de saber de los nitratos cuál que producen tolerancia. ¿Qué es tolerancia en farmacología? Disminución del efecto de un fármaco administrado en forma prolongada. Aparece con cualquier nitrato, sí. Anteriormente teníamos el pentaeritritol de 80 miligramos y se veía que pasaba el tiempo y dejaba de tener su efecto. Entonces ahora solo empleamos el isosorbide del 5 o del 10. Fíjense. Y este efecto de tolerancia es dosis dependiente, depende de la dosis. Desaparece en 24 horas suspender el fármaco. ¿Cómo lo podemos evitar? Utilizando la menor dosis eficaz y provocando niveles plasmáticos discontinuos. Quiere decir, en la fase aguda, en la cardiopatía isquémica, podemos usar isosorbide de 10 miligramos una cada 8 horas, sí. Pero en la fase crónica, lo usamos en el momento que tenga el dolor. Si el paciente me dice que tiene dolor en la mañana, de preferencia se lo doy en la mañana o solo sublingual, o al mediodía o en la noche. Y se lo voy a dar en forma prolongada, máximo una cada 12 horas. ¿Cuándo? La menor dosis posible y provocando niveles plasmáticos discontinuos. Ya no usamos de acción prolongada. Contraindicaciones de este fármaco, que produce vasodilatación. Entonces, ¿qué va a bajar también? Aparte de dilatar, baja la presión arterial. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi paciente tiene 90-60, ¿le voy a dar un nitrato? No. ¿Por qué? Porque entonces va a tener menos, vamos a suponer que bajara a 80-40. Ya, en lugar de ayudarlo, la isquemia va a aumentar. ¿Por qué? Porque baja la presión arterial, disminuye la presión de perfusión. Entonces, contraindicación, hipotensión arterial. 90-60 o menos, nunca voy a dar nitratos. Acuérdense de los infartos inferiores. Y ahorita no estamos hablando de infartos, pero vamos a decir que infartos inferiores no están indicados nitratos, aunque tenga dolor opresivo. No, ¿por qué? Porque tienden a tener presiones bajas y frecuencia cardíaca baja. Entonces, los nitratos no se llevan con la presión baja. ¿Cuándo no lo voy a dar? Uno, cuando mi paciente está hipotenso, 90-60 o menos, nunca darlo. Cuando salieron los medicamentos para disfunción eréctil, sobre todo la Viagra, se vio que estos medicamentos producen vasodilatación venosa. Y si estaban tomando nitratos, ¿por qué tomaban nitratos? Porque tenían cardiopatía isquémica. Y si tomaban medicamento para disfunción eréctil, se bajaba más la presión. Entonces la arteriola a nivel de las coronarias se colapsaba en las coronarias y desencadenaba un infarto en aquellos pacientes predispuestos, no en cualquier paciente, el que ya tiene ateromas coronarias. Conclusión, nitratos en falla cardíaca, sí. Fundamentalmente aquellos pacientes que la etiología de la falla cardíaca es cardiopatía isquémica. Contraindicaciones, hipotensión arterial y disfunción y medicamentos para disfunción eréctil. Algunas palabras de diuréticos. Los diuréticos que se emplean en falla cardíaca se llama furosemide y espironolactona. Aquí en México, aunque hay otros de este grupo que inicialmente vamos a llamar ahorradores de potasio, como la esplenorona, que se emplea también en Europa y en otros países, probablemente en México después. Entonces, diuréticos para falla cardíaca. ¿Qué usamos? Furosemide, es decir, lo que llamamos diuréticos de
ASA, furosemide, el ASA de Henle, diuréticos de ASA. Que el clásico es el furosemida o furosemide, pero como estamos viendo, este es el que empleamos nosotros. Y de los que hasta ahorita vamos a decir ahorradores del potasio, fíjense dónde actúa, en esta zona, túbulo distal y colector. Ahorita vamos a ver por qué vamos a usar esto. Son los dos, los diuréticos que empleamos en falla cardíaca. Hay otros, pero no lo usamos, por eso dice furosemide y espironolactona, que es el que usamos más. Entonces, clasificación de los diuréticos. ¿Cuál usamos nosotros aquí en México? Furosemide. En otros países hay otras. Y de estos ahorradores de potasio, ¿cuál empleamos? Espironolactona, aunque hay otras. ¿Qué produce el furosemide? Excreta sodio y agua. Pero también elimina potasio. Entonces, mi paciente va a eliminar potasio, entonces tengo que darle algo para que retenga el potasio. Los diuréticos son los fármacos más eficaces para el alivio sintomático, pero no mejoran el pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que el furosemide lo vamos a emplear ¿cuándo? ¿Cuándo emplearían ustedes un furosemide? Produce, elimina sodio y agua. ¿Cuándo? ¿Alguien me puede decir cuándo lógicamente lo puedo emplear? Cuando está lleno de líquidos, ¿no? Estamos hablando de falla cardíaca, no otra patología, para no desviarnos del tema. Sí, como dice el compañero, ¿no? Cuando existen edemas. Cuando hay edema. Cuando hay insuficiencia cardíaca derecha y produce síntomas anterógrados, perdón, retrógrados. Bueno, vamos a hablar directo. Cuando hay estertores crepitantes, es decir, cuando hay edema pulmonar, no necesariamente agudo. Si yo encuentro una insuficiencia cardíaca y tiene estertores crepitantes, hay mayor cantidad de líquido en pulmonar, se emplea. Cuando hay edemas, regurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, pues sí, para eliminar sodio y agua. Pero se va a arrastrar el potasio. Por lo tanto, debo de combinarlo con espironolactona. Y una pregunta clásica que nos hacen, pero no me pregunten cómo actúan. Dice que los diuréticos de ASA, cuando hay insuficiencia cardíaca aguda, podemos una dosis alta. Un edema pulmonar agudo, hay mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar, está fallando el ventrículo izquierdo. Y como hay estertores crepitantes, mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar, usamos una dosis alta de furosemide. Y nos dicen que el primer efecto, toda la literatura nos dice, es un vasodilatador venoso y después obviamente diurético. Pero cuando se administra dosis altas en estos casos. Y con mejoría clínica. Entonces los diuréticos, furosemide, habitualmente cuando hay retención hídrica, perfecto, ya sea a nivel pulmonar o sistémico, que le llamamos congestión pulmonar o sistémica. Elimina sodio y agua, no se nos debe sodio, agua y potasio. Y entonces tenemos que buscar un medicamento para tratar de que no elimine tanto potasio. Entonces ahorita vamos a empezar a aquellos medicamentos que inicialmente, cuando nos aprendemos, decimos que son ahorradores del potasio. Pero nosotros, ¿cuál empleamos? Espironolactona. Y entonces, ahora, a partir de ahorita vamos a decir que la espironolactona es un antagonista competitivo de los receptores de aldosterona. Y efectivamente retiene potasio. Hay otros, no solo en la espironolactona que empleamos más en México, pero hay amiloride, trentirene y otros. Estos actúan a otro nivel, dicen bloquear los canales de sodio controlados por aldosterona. Pero que empleamos nosotros, espironolactona, antagonista competitivo de receptores de aldosterona. Fíjense bien, hemos llegado al primer medicamento, que dice, mejora la sobrevida y mejora la calidad de vida y muerte total. Muerte súbita. Furosemide mejora los síntomas, pero no la sobrevida.
Si yo doy furosemide, estoy hablando de un paciente que tiene falla cardíaca con función renal normal. Agrego espironolactona, entre más dosis, la dosis más alta de furosemide, aumento la dosis alta de espironolactona, la bajo y la disminuyo. Aquel paciente que no tiene retención hídrica, que no está dando furosemide, ¿le puedo agregar espironolactona? Sí, cuando empleo nada más 25 miligramos diarios. No le subo la dosis porque no lo estoy empleando como diurético, sino como antagonista competitivo de los receptores de aldosterona. No se olvide que estamos en el modelo neurohormonal. La angiotensina 2 estimula las glándulas suprarrenales, produce aldosterona y retiene sodio y agua, entonces es para eso, bloquear estos receptores. Nuevamente, bloquea los efectos deleterios en niveles altos de aldosterona. Se emplea en dosis bajas cuando se emplea solo, es decir, no hay congestión pulmonar, solo falla cardíaca. ¿Puedo dar espironolactona? Sí. ¿Cuánto? 25 miligramos diarios. ¿Lo puedo combinar con IECAS o ARA2, etcétera? Sí. Y en estos casos es que mejora la sobrevida. Como tiende a retener potasio, si la creatinina está alta, no lo damos. ¿Por qué? Porque se va a subir más. Si tenemos un riñón normal, no lo eleva. Entonces, vamos a detenernos un momentito. Dijimos que los medicamentos, ahorita ya no estoy presentando, que tenemos para falla cardíaca, que lo vamos a ver por grupos, debemos iniciar de arriba hacia abajo como IECAS o ARA2, ¿qué sigue? Beta, bloqueadores, diuréticos, digoxina y vasodilatadores. A ver, vamos a presentarlo otra vez. Para terminar con estos últimos medicamentos. Medicamentos para falla cardíaca. No lo vamos a ver como dicen las guías, nivel de evidencia y clase de recomendación. Así vienen las guías, pero nosotros para empezar cardiología tenemos que iniciar de esta manera, verlos por grupos de medicamentos. IECAS o ARA2, beta bloqueadores diuréticos, digitálicos y vasodilatadores. Y debemos de ir pensando de arriba a abajo. Pero ahorita hemos visto diuréticos. ¿Cuáles? Furosemide, espironolactona en conjunto. Cuando hay retención hídrica, hay congestión pulmonar o sistémica. Y espironolactona. Que aumento la dosis de furosemide, aumento la dosis de espironolactona. Si no tiene retención hídrica y no doy furosemide, si no hay retención hídrica, si no hay congestión pulmonar o sistémica, no doy furosemide. ¿Puedo dar espironolactona única? Sí. Dosis única, 25 miligramos diarios, no más. ¿Qué busco? Bloquear los efectos deleterios de la aldosterona. ¿Mejora la sobrevida? ¿El furosemide? No. ¿Mejora los síntomas? Sí. Solo la espironolactona, cuando no hay retención hídrica, la empleo solo. ¿Mejora la calidad de vida y la sobrevida? Sí. Tenemos el primero que hace los dos efectos que andamos buscando. Espironolactona. Digitálicos, ¿mejoran la sobrevida? Sí. No. ¿Mejora la calidad de vida? Sí. La sobrevida, no. Indicación precisa. Insuficiencia cardíaca congestiva con fibrilación auricular rápida. Vasodilatadores, nitratos, producen vasodilatación venosa, coronarias y arteriolas sistémicas. ¿Cuándo lo voy a emplear? Cuando la insuficiencia cardíaca es secundaria a cardiopatía isquémica y el paciente tiene dolor de tipo isquémico. En el momento que lo tenga, o también lo podemos dar, si es ocasional, podemos dar solo isosorbide de 5 miligramos cuando tenga el dolor, o si es más crónico este dolor, ya sea en la noche, en la mañana una de 10 o al mediodía, y solo en ocasiones damos una cada 8 horas, en la fase aguda, pero en la crónica solo, de preferencia una tableta diaria.
donde tenga los síntomas o cada 12 horas máximo. Es mejor una diaria que 2, ¿por qué? Por el efecto de tolerancia. ¿Mejoran los síntomas? Sí. Mejora los síntomas, sí, mejora la calidad de vida. La sobrevida no tiene ningún efecto. Y ahora vamos a ver los preferidos para falla cardíaca. IECAS ahora 2 y beta bloqueadores. Más espironolactona, que ya la mencionamos. El tratamiento de insuficiencia cardíaca se basa en IECAS, beta bloqueadores y espironolactona. Ese es el tratamiento pilar, el tratamiento fundamental que debemos de pensar en falla cardíaca. Dije que vamos a pensar de arriba a abajo. IECAS. Y el grupo de los IECAS que se han estudiado bien en falla cardíaca son captopril y enalapril. Captopril y enalapril. Como ven, hay muchísimos, hay unos nuevos, pero en falla cardíaca son los 2 que se han empleado. Más estudiado. ¿Qué producen los IECAS? Bloquean la aldosterona. Van a bloquear la enzima conversora de angiotensina, es decir, el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y proliferativo, aumenta el colágeno en distintos órganos, sobre todo corazón y vaso. ¿Qué gano con esto en la falla cardíaca? Pues bloquea esto, entonces va a producir vasodilatación, ¿verdad? A nivel arteriolar y venoso, y proliferativo, es decir, va a bloquear la síntesis de colágeno a nivel de los tejidos, antiproliferativo, es decir, va a actuar en el remodelado cardíaco, que sea el menor posible. Esos son sus 2 efectos. Dice entonces los IECAS en falla cardíaca. Mejora la supervivencia y las hospitalizaciones en calidad de vida. Mejora los síntomas, sí. Mejora la sobrevida, sí. Por eso es el primero. No produce activación neurohormonal o taquicardia refleja. Efecto vasodilatador arteriolar venoso y antiproliferativo, es decir, bloquea los efectos de la angiotensina 2. ¿Por qué? Inhibe su síntesis. ¿Mejora la supervivencia? Sí. ¿Mejora la calidad de vida? También. Efectos indeseados. ¿Va a bajar la presión? Sí, porque sabemos que ese es su efecto, ¿verdad? Algunos pacientes pueden desencadenar tos por este medicamento. ¿Por qué producen tos? Porque es un inhibidor de la quininasa 2. Las bradiciquininas a nivel pulmonar en algunos pacientes produce tos. ¿Cómo lo vamos a notar? Cada que lo toma el paciente dice que le da tos, y sí es cierto, pero son ocasionalmente, pero sí a veces lo vemos. Si produce tos hay que suspenderlo, no hay más. Si el paciente tiene antecedente de edema angioneurótico, no se lo damos, aunque no se ha visto que produzca edema angioneurótico. Eleva el potasio. ¿En qué pacientes pueden elevar el potasio? En aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica y el potasio alto. Vamos a suponer que tiene una enfermedad crónica y tiene un potasio de 5 o más. No es candidato a dar IECAS. Es una enfermedad renal crónica. Tiene potasio menos de 5,5, sí le puedo dar IECAS. Si el riñón está normal, no se eleva el potasio. Sin embargo, es un medicamento ideal en los pacientes diabéticos, porque es nefroprotector. Contraindicado en estenosis de la arteria renal y nunca dar en embarazo. Si lo está tomando porque es hipertensa y de repente se embaraza, inmediatamente hay que suspenderlo. No se lleva con el embarazo.
Y algo rarísimo, estenosis de la arteria renal bilateral. Indicaciones, todos los pacientes con falla cardíaca. Los diabéticos ya dije que es un buen medicamento. Después tenemos lo que llamamos ARA2, inhibidores de la angiotensina 2, también llamados bloqueantes o bloqueadores de los receptores AT1. La angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, AT1 y AT2. Como bloquea los AT1, se liberan los AT2. Su efecto fundamental, vasodilatación arteriolar y venosa y acción antiproliferativa. Por eso disminuye el remodelado cardíaco. De estos IECAS, ¿cuáles? Los ARA2 se han empleado más a nivel. Habitualmente pues, se usa el losartán, realmente uno de los primeros ARA2. En falla cardíaca es lo mismo dar captopril, enalapril o losartán. Si está contraindicado el captopril, damos bloqueadores de los receptores AT1. No son más eficaces en falla cardíaca, entonces ¿cuándo lo vamos a dar? Cuando esté contraindicado un IECAS, ¿por qué? Porque le causa tos. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes de edema angiogénico y no se lo puede dar. Eleva el potasio, sí, igual que los IECAS. Contraindicado en embarazo, sí, y arteria renal. Estenosis en la arteria renal bilateral, sí. Y por último, de este grupo de medicamentos para falla cardíaca tenemos los beta bloqueadores. Indicación: pacientes con falla cardíaca de cardiopatía isquémica. ¿O cuándo? Sí, ¿cuándo voy a usar un beta bloqueador? ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Sus dos efectos fundamentales, ya se los he repetido 1000 veces. ¿Cuáles son? Cronotrópico y inotrópico positivo. Negativo, son beta Negativo. bloqueadores, y sobre todo los cardioselectivos. Baja la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces, si alguien me preguntara, doctor, ¿es ilógico darlo en falla cardíaca donde la contractilidad está mal? Aparentemente sí. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea su indicación? Cuando predominan las manifestaciones adrenérgicas. Si mi paciente tiene la causa de falla cardíaca es por cardiopatía isquémica, sí está indicado. 2. Si tiene taquicardia, hipertensión, también. ¿Por qué? Porque va a bajar la contractilidad y va a bajar la frecuencia cardíaca. De aquí salen sus contraindicaciones. ¿Cuándo no darle? Si yo tengo una frecuencia cardíaca de 60 o menos, ¿se lo voy a dar? No. No, porque va a bajar más. Fíjense, solito, sabiendo el grupo de medicamentos, podemos decir, pues no se lo puedo dar. Si se lo estoy dando por cardiopatía isquémica, se lo dieron un ejemplo, inicialmente tenía frecuencia cardíaca y le dieron tabletas, vienen de 100 miligramos, le dieron uno cada 12 horas y a los 2 meses me llegan con 60, se lo sigo dando igual. A la siguiente cita llega con 40 de frecuencia cardíaca. ¿Qué debo de hacer? Bajarle la dosis, de preferencia, cuando en cardiopatía isquémica no suspenderlo en forma brusca. Entonces, en lugar de 100 miligramos cada 12 horas, le digo, se va a tomar 50 miligramos cada 12 horas, ya le bajé a la mitad. Y la frecuencia cardíaca no va a servir como guía para su administración. Pero, indicado obviamente cuando predominan manifestaciones adrenérgicas en la falla cardíaca. Metoprolol se ha usado en clase funcional 2, 3 nada más. Pero ahorita vamos a ver otros que pueden emplearse en otro grupo de medicamentos. Mejora la fracción de expulsión. Disminuye la dilatación del ventrículo izquierdo cuando no está muy dilatado. Pero ya me lo comentaron ustedes, cronotrópicos e inotrópicos negativos. Y por eso disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. ¿Quién me quiere recordar cuáles son los determinantes del consumo de oxígeno del miocardio?
poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Y está actuando sobre dos: frecuencia cardíaca, que es cronotrópico, contractilidad. Entonces, por eso en cardiopatía isquémica vamos a decir que disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. El metoprolol solo clase 2-3, pero los otros que vamos a emplear ahorita pueden emplearse en cualquier clase funcional. ¿En quiénes? Nuevamente, en los que predominen manifestaciones adrenérgicas que tengan a estar taquicárdicos e hipertensos y cardiopatía isquémica. ¿Cómo actúan los beta bloqueadores? Sobre todo cardioselectivos, ¿verdad? Bloquean los receptores beta 1. Entonces, por medio del AMP cíclico, disminuye la entrada de calcio a la célula, por lo tanto son inotrópico negativo. ¿Cuáles son los beta adrenérgicos que empleamos nosotros en falla cardíaca? Estoy hablando solo de falla cardíaca, no los demás. El más estudiado, metoprolol, el más empleado en el sector salud. Metoprolol. Tabletas en el sector salud solo hay de 100, pero en particular podemos encontrar otras dosis. Y los otros más usados, el bisoprolol y el carvedilol. Carvedilol, fíjense bien, es beta, no es cardioselectivo, más alfa 1. ¿Qué quiere decir? Que produce vasodilatación. Sector salud, metoprolol, particular carvedilol. Bisoprolol no contamos con él, muy difícil de conseguir, entonces solo lo sabemos por curiosidad. Algunos en lugar de metoprolol dan atenolol, sobre todo si ustedes van en forma particular y dicen, bueno, ya está tomando metoprolol y salen ustedes con un atenolol, dice, pues es mejor, son iguales los dos. Carvedilol, pues su efecto es distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene efecto beta, no es cardioselectivo y produce vasodilatación. Este es uno de los más empleados ahorita en cardiología. Carvedilol. Sector salud no, ¿por qué? Igual por el precio. Entonces son los tres medicamentos beta bloqueadores que se han estudiado bien en falla cardíaca. Metoprolol, carvedilol y produce, por último, bisoprolol, que no contamos. Y metoprolol es parecido al atenolol. Cardioselectivos son estos dos. Contraindicaciones: si hay problemas problemas de neumopatías crónicos, no darlo, aunque son cardioselectivos. Cuando hay una neumopatía crónica pueden ocasionalmente producir broncoespasmo. Fíjense, beta bloqueadores. Vamos a emplearlos ahorita en falla cardíaca, cuando predominan las manifestaciones adrenérgicas. También son fundamentalmente antianginosis y antiarrítmicos. Son los dos efectos fundamentales que andamos buscando. Antianginosos, por eso, falla cardíaca de origen isquémico, perfecto. ¿Predominan las manifestaciones adrenérgicas? Sí. Aquí inhibe la cardiotoxicidad de las catecolaminas. Antiarrítmicos también. Tres efectos fundamentales. ¿Mejora la calidad de vida? Sí. Aquí fíjense que fue el metoprolol en una miocardiopatía dilatada. Mejora la calidad de vida. ¿Sí? Mejora la fracción de expulsión, la clase funcional, la rehospitalización y la sobrevida. Mejora la calidad de vida y sobrevida, sí. ¿Cuándo lo voy a dar? Cuando predominen manifestaciones adrenérgicas, que es lo que quiero bloquear. Frecuencias cardíacas, no. Si está baja, no. Están contraindicados. Problemas pulmonares crónicos, no. Y otra es fundamentalmente esos. En cambio, fíjense, metoprolol se ha estudiado hasta clase 3. Pero el carvedilol se estudió en todas las clases funcionales hasta la 4. Entonces podemos emplear en una clase 3-4 mejor carvedilol. ¿Pero qué?
Fíjense, esto es interesante para nosotros cuando lo empezamos a dar en falla cardíaca. Disminuye la contractilidad, que no se nos olvide. Por lo tanto, pueden producir inicialmente un empeoramiento de la falla cardíaca. Entonces, ¿qué debemos de hacer si lo queremos emplear? Porque hay manifestaciones adrenérgicas. Empezar con dosis muy bajitas, seguir subiendo a poco. Iba a detener la presentación, pero creo que lo voy a poner por última vez. Y ya, vamos a concluir ahorita con donde íbamos. Ya faltan. Ya vimos todos los medicamentos. Entonces fíjense ahorita, ¿por qué están en ese orden que lo acabamos de ver? Ustedes me dicen si ven la pantalla donde dice tratamiento de ICC. Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Por eso Sí. yo le digo que debemos el tratamiento es de arriba a abajo. Primero tengo que pensar si lo voy a dar IECAS o ARA2. Y siempre se lo voy a dar. Están indicados 100%. Beta bloqueadores, tiene cardiopatía isquémica. Y esa es la causa de la falla cardíaca. O predomina manifestaciones adrenérgicas, sí. ¿Cuáles? De preferencia cardioselectivos, metoprolol o bisoprolol. Diuréticos, si hay retención hídrica, pulmonar o sistémica, o ambas, le doy. Obviamente estamos hablando de función renal normal, doy furosemide más espironolactona. No hay retención hídrica, no hay congestión pulmonar o sistémica, puede dar espironolactona, sí, una diaria. Estos mejoran la calidad de vida, sí, los beta bloqueadores, sí, la calidad de vida y la sobrevida, sí. Bloqueadores, sí. Espironolactona sola, sí. Furosemide no mejora la sobrevida, solo la calidad de vida. Digitálicos, ya sabemos todos sus efectos, solo mejora la calidad de vida, no de la sobrevida. Indicación específica, una insuficiencia cardíaca congestiva venosa con fibrilación auricular rápida. Vasodilatadores, ¿mejoran los síntomas? Sí. ¿No mejoran la sobrevida? No. Solo cuando hay dolor isquémico y la presión es adecuada. Más o menos así, en resumen, el tratamiento de falla cardíaca. Eso quiere decir que para que yo dé tratamiento a falla cardíaca necesito saber todos los signos vitales de mi paciente y haberlo explorado. Así es un tratamiento lógico y saber qué hace cada medicamento. Bueno, mañana concluimos falla cardíaca. Doctor, Sí. ¿me escucha? Lo que pasa es que se me pasó descargar de los links que nos envió de sus clases grabadas. ¿Será posible que nos pueda reenviar los links de insuficiencia cardíaca? ¿No los descargaron? A mí se me pasó. No ¿Los sé 3 si- videos o unos? ¿Cuál de ellos? Sí, de hecho los 3. Es que ya no tenía espacio en mi computadora, entonces empecé a eliminar cosas, pero se me pasó para poder... Bueno, te lo mando al ratito. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada. Hasta mañana, jovenazos. Hasta Gracias, mañana. nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor, Buenas tardes, doctor. Gracias. Bien. en la clase.